Saludos, Dios les bendiga. Le habla su hermano y amigo en Cristo, Michael Rivera, junto con mi esposa, Dindy Quiles. Estamos sumamente agradecidos de que se haya conectado con nosotros en vivo a través de la plataforma YouTube. Le damos gracias a Dios por esta serie que terminamos. Estuvimos por una semana hablando acerca de los deberes del cristiano y hoy comenzamos una nueva serie, la cual se titula Cómo Dios nos habla. Y en esta serie vamos a estar viendo todas las formas, las diferentes formas en que bíblicamente Dios nos habla a nosotros, los hombres. Hoy va a comenzar mi esposa con su estudio y yo espero que tú tengas un corazón dispuesto a aprender porque yo sé que vamos a aprender en el día de hoy. Así que antes de comenzar, vamos a orar para encomendarnos al Señor y luego le paso la parte a mi esposa. Padre, te doy las gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra. Señor, en tu palabra está establecido en Colosenses capítulo 3:16, hemos sido ordenados a que la palabra muera abundantemente en nuestros corazones, Señor, y para eso estamos aquí, para aprender de ti, para que la misma more en nuestros corazones, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas y también para impartirle a otros, Señor, en el momento que la necesiten. Te pedimos, Espíritu Santo, dijo Jesús, que tú nos vas a enseñar, tú nos vas a corregir, tú nos vas a redarguir. Y en esta noche te pedimos que tú nos enseñes tu palabra, Señor, ya que la misma es espíritu. Háblale a nuestro espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que, mi amor, te Amén. paso la parte. Amén. Gracias a todos los que se han conectado y gracias a todos los que nos están viendo a través de la transmisión de YouTube. Les quiero recordar que todos estos videos están disponibles en mi plataforma de YouTube por Dindy Quiles. También las comparto en mis redes sociales de Facebook. Así que conéctese para que se mantenga al tanto de todo lo que hemos estado aprendiendo. El Señor ha hablado a nuestros corazones, nos ha ministrado. Mi esposo compartía en programas anteriores que hemos sido probados en estas enseñanzas y lo más importante es que oramos al Señor que seamos aprobados, ¿verdad? Porque queremos vivir vidas agradables al Señor. Amén. Por eso estamos haciendo esto con ese corazón de conocer más del Señor, de agradarle, de servirle con todo lo que nosotros somos. Amén. Y bueno, hoy, como bien dijo mi esposo, vamos a comenzar la serie de cómo Dios nos habla. Y bueno, yo sé que muchas personas se hacen las siguientes preguntas. ¿Dios todavía habla hoy, así como se registran en las historias bíblicas? O como dice la gente, sabe que hay muchas personas que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, pero ¿cómo puedo saber si es eso cierto o si Dios me está hablando a mí personalmente? Bueno, esas son muchas de las preguntas comunes que muchas personas se han hecho y la verdad es que Dios es real y que Dios sigue comunicándose con su creación de distintas maneras. En esta nueva serie describiremos por la palabra y también por testimonios reales cómo Dios nos habla. Así que yo les recomiendo compartir estos videos para despertar en otros, ¿verdad? Esa curiosidad y que ellos puedan también abrir sus oídos espirituales a lo que el Señor quiere hablarles. Y antes de entrar en tema, quiero recordarles el pasaje de Génesis 1:27, que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, la mujer y el hombre fueron diseñados para reflejar ciertos atributos divinos, entre ellos nuestra capacidad para pensar, para racionalizar con voluntad propia, para tomar decisiones, crear y relacionarnos, ¿verdad? Reflejando su amor. Así que por esto sabemos que nosotros hablamos porque Dios habla y no al revés. Así que cuando a veces nosotros los seres humanos nos hacemos estas preguntas, ¿será que Dios habla? Bueno, nosotros fuimos creados a su imagen, así que la pregunta o yo creo que el asombro debe ser, wow, nosotros hablamos, porque a decir verdad, Dios es el todopoderoso, fue el creador, así que eso es lo que debería sorprendernos a nosotros, wow, yo puedo hablar, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Por Él todas las cosas subsisten y por Él todas las cosas fueron creadas. Amén. Y eso para mí ha cambiado, haciendo este estudio, eso ha cambiado mi mentalidad totalmente. Y para serles franca, este cuerpo físico a nosotros nos limita, pero Dios no tiene límites cuando quiere comunicarse con nosotros, cuando quiere hablarnos. Él nos habla a través de diversas formas
sin límites. Amén, porque Él es todopoderoso. Quería traer eso a colación porque eso es un pensamiento que va a transformar nuestra manera de pensar, de ver a Dios. Siempre cuando nosotros estudiamos la palabra, siempre tenemos que tener en la perspectiva justa y la perspectiva correcta dónde estamos nosotros y dónde está Dios, quiénes somos nosotros y quién es Dios. Pero hoy quiero comenzar afirmando que la principal y más clara forma de comunicación divina es la Biblia, es la palabra de Dios, porque de aquí parte el fundamento por el cual nosotros vamos a tener la fe y vamos a poder discernir y comprobar todas las demás formas en las que Dios se comunica con nosotros. Y para este estudio yo estaré haciendo un uso pedagógico, ¿verdad?, de preguntas para fomentar el pensamiento crítico, para llevarnos también a la reflexión y la participación activa, porque yo quisiera que también ustedes compartieran sus testimonios de cómo Dios le ha hablado a través de las diversas maneras en que nosotros vamos a discutir. Como aprendimos en capítulos anteriores, la Biblia no es solo un libro histórico, sino que la Biblia es la voz de Dios que se comunica con los seres humanos en la actualidad, especialmente a través del Espíritu Santo que ilumina su lectura. Mi esposo compartía en un capítulo anterior sobre la Biblia que la Biblia es un libro espiritual y aunque muchas personas lo leen simplemente para sacar información histórica, otros lo leen hasta para contender. Yo he escuchado hasta de ateos que leen la Biblia y se la saben de rabo a cabo. Necesitamos el elemento del Espíritu Santo para que se haga la obra completa que Dios quiere hacer en nosotros a través de la palabra del Señor. Es por su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia y quien revela la verdad de la palabra a nosotros cuando nosotros la leemos y cuando nosotros la estudiamos. Amén. Pero la Biblia es un libro viejo, retrógrada y obsoleto, como muchas personas piensan. Siempre que se quieren implementar leyes en este país y sale a relucir, ¿verdad?, la palabra de Dios, esa es la excusa o esa es la pregunta de muchas personas. Pues bueno, de ninguna manera la palabra de Dios está obsoleta. Eso es un engaño precisamente del enemigo para que nosotros nos apartemos de la verdad y de su fundamento, porque en ella podemos encontrar historias, es cierto, pero también podemos encontrar sucesos de gente común, como tú y como yo, que atravesaron por diversas pruebas, ¿verdad? Con las cuales también nosotros nos podemos identificar hoy. Y también la palabra habla de, por ejemplo, habla del fundamento del matrimonio, habla de las leyes, habla de la moral, habla de cómo administrar las finanzas, habla de la importancia del trabajo, cómo funciona nuestra mente humana y también nuestra mente espiritual, qué hacer durante las crisis de la vida, te habla de cómo afrontar la enfermedad, cómo sobrellevar nuestras relaciones interpersonales, cómo debe ser la iglesia, cómo debemos alimentar nuestro cuerpo, aún nuestro cuerpo físico, no solamente el espiritual. También hay mucha información sobre la ciencia, mucha información que todavía la ciencia está confirmando hoy. También hay muchos datos históricos que nos ayudan a entender muchas cosas de otras culturas. Hoy también hay enseñanzas donde podremos reconocer patrones de vida que se han repetido a través de las historias. También podemos encontrar profecías de los últimos tiempos. Y bueno, ¿qué más? Mucho, mucho más, ¿verdad? Así que allí en su palabra vemos cómo Dios todavía sigue hablándonos y nos hablará por su palabra, ¿verdad? Porque allí también Él revela su gloria y su poder, mismos que siguen vigentes por los siglos de los siglos, para también trabajar a nuestro favor. Y por eso es que la palabra de Dios en Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Su palabra es vida, su palabra es verdad, es fundamento. Y esa palabra, no importando cuánto cambien los tiempos, la palabra de Dios va a seguir viva y va a seguir vigente y es algo que no caduca, porque es pura, porque es real, porque es espada de dos filos y no caduca. Cuando nosotros leemos las historias, esos patrones que podemos observar en la conducta humana, vemos que todo siempre
llega, todo siempre va a llegar a un mismo fin. El pecado destruye, el pecado nos aparta de Dios, todos pecamos, pero necesitamos un Salvador. Necesitamos tener esperanza, necesitamos el amor, necesitamos depender del Santo Espíritu de Dios para poder subsistir en esta tierra. Ahora bien, ¿cómo puedo entender lo que Dios me está hablando a través de la Biblia? Y aquí, bueno, le voy a dar algunas recomendaciones. En un blog cristiano, yo escuché lo siguiente. Dios continúa hablando hoy a través de la Biblia mediante el Espíritu Santo que guía a quienes leen y meditan en sus páginas. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos guíe. Así que para entender lo que Dios me está hablando a través de la Biblia, yo debo orar y pedirle al Espíritu Santo que abra mi entendimiento y que me guíe. ¿Ok? Porque para eso Él está allí, aparte de consolarnos y aparte de estar con nosotros, ¿verdad? Redarguirnos. Él está allí para proveernos el entendimiento y la guía necesaria que nosotros necesitamos. Es así también como Jesús se revela a nosotros como nuestro buen pastor, porque su Espíritu Santo nos guía y se mantiene allí en nosotros siempre iluminándonos. Amén. También para nosotros tener entendimiento de lo que Dios está hablando a través de la Biblia, necesitamos también disponer nuestro corazón con una actitud receptiva, haciendo de nuestro corazón un terreno fértil para que cuando nosotros leamos podamos retener esa palabra, ¿verdad? Ese mensaje, lo pongamos en práctica y rindamos buenos frutos. Porque si nosotros estudiamos la parábola del sembrador, vemos que muchas personas escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero luego eso se desvanece. O muchas personas reciben la palabra y viene el enemigo y la semilla de la palabra se la roba, se la lleva, porque él vino para matar, a robar y destruir. Así que debemos disponer nuestro corazón cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia, decirle al Señor, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento y me guíe, pero yo también quiero ser un corazón receptivo a tu palabra, un corazón reverente a tu palabra. También tenemos que aprender a leer en contexto la palabra de Dios para poder entenderla. ¿Y qué significa leer en contexto? Bueno, leer en contexto significa que vamos a comprender un texto no solo por sus palabras literales, sino también por las circunstancias que lo rodean, como el entorno físico, el entorno cultural, el entorno histórico, social y político en el que fue escrito y leído. También esto implica interpretar cada pasaje considerando su entorno inmediato y más amplio, evitando sacar versículos de forma aislada. Yo le voy a dar un ejemplo clave aquí. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿el amor es bueno o malo? ¿Qué ustedes me responderían? A ver, ustedes que me ven, ¿qué me responderían? ¿El amor es bueno o malo? Yo sé lo que están pensando. Están pensando, bueno, Cuando hablamos de la palabra amor en la palabra de Dios y queremos responder a la pregunta si el amor es bueno o malo, la respuesta correcta es depende del contexto en que se esté utilizando. Obviamente, cuando leemos Juan 3:16, que decimos, ¿verdad? Que por de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí nos estamos refiriendo a un amor que es puro, que es incondicional, que es eterno y que es activo porque se manifiesta a través de las acciones. Pero cuando hablamos sobre no amar al mundo ni amar al dinero, aquí nos estamos refiriendo a otro tipo de amor, ¿verdad? Porque entonces aquí el amor y aún así la palabra mundo se está utilizando en diferentes contextos. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué vamos a concluir aquí? Que entonces si Jesucristo amó al mundo, el amor del Padre no estaba en él. ¿Viste que podemos sacar las cosas fuera de contexto si nosotros no entendemos lo que se está hablando aquí
en su totalidad. Esta advertencia no está hablando en este contexto, en este versículo que acabo de leer de Primera de Juan 2:15, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no nos está diciendo que debemos odiar a las personas, ¿ok? Sino evitar amar el sistema mundano que está en rebelión contra Dios. Aquí la palabra mundo se está refiriendo al sistema que se rebela contra Dios. Es otro contexto totalmente diferente. Por otro lado, también dice la Biblia en Primera de Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora bien, eso no significa que el dinero tampoco pues sea malo en sí, sino que está aquí hablando en el contexto de la codicia. Amar al dinero implica codiciarlo. Entonces, esa es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque lleva a la pérdida de la fe y por consiguiente a muchos dolores. Muchos han sacado este pasaje de contexto, ¿verdad? Diciendo que el dinero es malo en sí, cuando realmente este pasaje no condena al que tenga dinero, sino lo que está malo es poner la confianza o esperanza en el dinero en lugar de ponerla en Dios. Aquí vemos diversas palabras que sacadas fuera de contexto pueden crear una contradicción total. Muchas personas, cuando no tienen al Espíritu Santo, dicen, no, es que la Biblia se contradice. ¿Y por qué dicen eso? Porque no tienen al Espíritu Santo en primer lugar y también porque no la leen en el contexto correcto, la sacan de contexto. Y por eso no pueden entender y piensan que entonces hay contradicciones. Así que es necesario que aprendamos a leer en contexto. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para aprender a leer la Biblia en contexto? Y esto es una muy buena pregunta porque ya hablé lo que es leer en contexto y pues es necesario que también nosotros aprendamos a hacerlo, el cómo, ¿no? Bueno, es importante que cuando nosotros leamos un pasaje bíblico, no simplemente nos enfoquemos en un versículo, sino que lo leamos primero, antes de enfocarnos en un versículo, leamos primero todo el capítulo, ¿verdad? Preguntarnos quién lo escribió, a quién iba dirigido, cuál era la situación de ese entonces, ¿verdad? Para entonces hacer los paralelismos en cómo se puede aplicar al hoy. También puedes hacer uso de diccionarios bíblicos que ofrecen definiciones detalladas de las palabras en sus idiomas originales, con contexto histórico, con contexto cultural y lingüístico. Una palabra puede significar muchas cosas en los diferentes contextos. Aquí, por ejemplo, utilizamos la palabra amor y sabemos que hay distintas clases de amor. Está el amor filos, el amor eros, ¿verdad? El amor fraternal, usualmente para este tiempo se estudia acerca del amor, pues es necesario que nosotros aprendamos, ¿verdad? Cómo se utiliza esa palabra en los diferentes contextos, en los diferentes significados. Por ejemplo, en el inglés, la palabra amor, I love, se utiliza también para expresar gustos. Por ejemplo, I love ice cream. Me encanta el helado o me encanta el mantecado, ¿verdad? Se utiliza para reflejar un gusto, pero es diferente cuando tú a una persona le dices, I love you, te amo. Ahí ya estás hablando de un amor que puede ser de filial o puede ser a un hermano, a un hijo, a un esposo. Podemos utilizar los diccionarios bíblicos, también podemos utilizar aplicaciones de programas, ¿verdad? Que muestren un mismo pasaje en diferentes versiones bíblicas. Esto yo lo he hecho. Yo utilizo una herramienta que se llama Biblia Todo. Allí, por ejemplo, pongo un pasaje bíblico y allí me dan las distintas versiones en cómo aparece. Y eso me lleva a un entendimiento más amplio del contexto en que se está utilizando esas palabras o esas oraciones. También pueden utilizar Biblias que contengan comentarios bíblicos, concordancias y atlas que muestren mapas de los lugares mencionados, ayudando también a entender el entorno físico y cultural de los eventos históricos. Como también, en adición a leer la Biblia,
pueden escuchar la Biblia en audio o dramatizada, ya sea dramatizada en audio o a través de series de televisión que se dedican a dramatizar la Biblia, aunque siempre uno pues tiene que tener la Biblia en mano, ¿verdad? Hay que entender que cuando eso sucede también hay cosas que los productores pues en su imaginación pues la ponen allí, no necesariamente que son 100% bíblicas, ¿ok? Pero nos pueden dar una mejor idea o nos pueden dar para aquellas personas que son más visuales, nos pueden dar eventos, datos históricos o datos que sí están en la Biblia y poderla entonces nosotros memorizarlo mejor y entenderlo mejor y verlo como que verlo causa yo creo que una impresión diferente en nuestro ser. Como por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron la película de La Pasión de Cristo, que fue una película muy popular con la cual muchas personas vinieron a los pies de Jesús, porque aunque habían leído la palabra de Dios sobre la pasión de Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección, el haberlo visto de manera vívida y tan cruda causó en ellos catarsis. Entonces, eso los ayudó a entender mejor y a conectar mejor con la palabra de Dios. Amén. Mi amor, para mí es bien importante. Yo soy un nerd de la historia. A mí me fascina la historia. Y a mí me gusta saber en qué lugar estaban, o sea, en el lugar físico, ¿verdad? ¿Qué países estaba? ¿Qué países los rodeaba? ¿Qué se creía en ese momento? O la gente local, qué era lo que ellos creían. O si iban en camino, iban de dónde a dónde. Me gusta mirar en un mapa. Ok, cuando dice que Jesús estaba en Samaria, iba camino a Jerusalén. La gente sabe lo que es eso, que venía de Galilea, paró en Samaria, ¿verdad? La historia de la mujer en el pozo Ujú. y camino a Jerusalén. La gente no, mucha gente lo lee y pensaba que iban de aquí a 2 cuadras más abajo, ¿verdad? Entonces, a mí me ayuda, me ayuda visualizar en un mapa dónde estaba Jesús, ¿verdad? De dónde venía, dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Eso me ayuda porque dice en esa historia, por ejemplo, que Jesús fue al pozo a tomar agua. Bueno, si tú miras un mapa de Galilea a Samaria, tú vas a entender por qué Jesús se paró en un pozo a tomar agua. Y también en base al camino que le restaba para llegar a Jerusalén. Vas a entender por qué él se paró ahí a abastecerse de agua, ¿verdad? Obviamente Jesús, siendo Jesús, no iba a pararse por el solo propósito de tomar agua, sino que él tenía otro propósito más allá. Y Ujú. conocemos esa historia, ¿no? Y hay mucha historia en la Biblia acerca de Babilonia, acerca de lo que es Nínive, Asiria, todo este tiempo y cosas que pasaron que si uno se mete en los datos históricos, le añade contexto a lo que estamos leyendo y podemos entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Y otra cosa es que a veces tú lees detalles en la Biblia que si tú no entiendes el contexto, tú piensas que es insignificante. Tú piensas que la Biblia Ujú. está llena de detalles insignificantes, cuando esa es una mentira grandísima que nosotros pudiéramos creernos nosotros mismos, porque en la Biblia no hay un detalle insignificante, ninguno. Ujú. Por ejemplo, hay una historia donde Jesús estaba ministrando y dice que vinieron unos extranjeros a verle y que los extranjeros se acercaron a Felipe, ¿ok? ¿Y cuál es, o sea, qué es lo importante de eso? ¿Qué es lo importante de que un extranjero se pueda haber acercado a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Leví, pero no se acercó a Felipe? Bueno, tienes que entender que de los 12 discípulos, el único que era mitad judío y mitad griego era ¿quién? Mm. Felipe. Entonces, esta gente de extranjeros que eran griegos, la palabra dice que eran griegos, vieron, espérate, ese es como nosotros. O sea que ese habla el idioma que yo hablo, ¿verdad? Ellos, porque ellos no se identificaron con Pedro, ni con Juan, ni con Jacobo, ni Mm. con Leví, ni con Bernabé, y puedo seguir nombrando a los 11 discípulos. Se identificaron con Felipe y por eso se acercaron a él y a través de Felipe llegaron al maestro. ¿Ves? Eso no es un detalle insignificante, eso le añade contexto a la historia. Y detalles Mm. como este
La Biblia está llena, pero llena, llena, llena de detalles como este. Mm, Es bueno saberlo. excelente ejemplo, tremendo. Bueno, si ustedes tienen alguna recomendación de cómo podemos estudiar la Biblia en contexto, qué herramientas nos pueden ayudar, lo pueden escribir aquí bajo este post. Estaremos entonces buscando más información al respecto. Ahora, moviéndonos a la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer cuando necesite que Dios me hable? Yo no sé si ustedes se han encontrado haciendo los quehaceres del hogar y está con su mente muy abrumada o está en el trabajo o estás pasando por alguna situación y sientes que necesitas que Dios te hable. Bueno, realmente la verdad es que así como cada día nosotros necesitamos comer, alimentar nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu cada día necesita la palabra de Dios. Así que no podemos pensar que unas veces necesitamos la palabra de Dios y otras veces no. Cuando nosotros abrimos la Biblia, literalmente estamos abriendo las palabras de Dios que nosotros necesitamos y que están accesibles para nosotros en cada momento y situación que nosotros estemos enfrentando. Así que no solo debemos leerla cuando estemos mal, cuando estemos abrumados, sino que tenemos que procurar el leerla cada día para entonces nosotros tener depósito en nuestro corazón, orar eficazmente y también crecer saludable en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a afinar nuestro oído para discernir cómo Dios nos habla, cuándo Dios nos habla, dónde nos habla. Y bueno, eso es muy importante. Y es importante que tengamos depósito porque cuando estamos pasando por circunstancias, el Espíritu Santo trae a la memoria ese depósito en nuestro corazón y ahí tú dices, hace clic en nuestra mente. Amén. Ahora, ¿cómo sé que Dios me está hablando a mí personalmente por la Biblia? Bueno, Dios es un Dios personal. Él quiere tener una relación contigo, ¿ok? Así que por eso es que te dejó su palabra, te dejó a su Espíritu Santo. Y cuando lees un versículo y ese versículo te resuena profundamente en tu corazón, cuando ese versículo te convence de pecado o te convence de algo que tú piensas que está en lo más recóndito de tu corazón que nadie sabe, te consuela o te convierte, eso es señal de que Dios está hablando contigo personalmente. Así que, ¿cómo sé que Dios me está hablando a mí personalmente? Pues esa es una señal. Cuando ves que ese versículo resuena en tu corazón y causa un movimiento dentro de tu ser. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 55:11 lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que si estás buscando también una orientación en una decisión, al leer la Biblia también puedes encontrar principios claros que se alinean con la verdad de Dios. Esta referencia está en 2 de Timoteo 3:16, 17. En ocasiones, sin intenciones, ¿verdad? Puede que también tú abras la Biblia y ahí mismo, Dios mismo te haga leer algo que necesitabas leer en ese preciso momento. Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios al respecto. Amén. También, si tú lees algo y lo aplicas a tu vida, verás cómo se cumple en ti la palabra de Dios, ¿verdad? Y vas a experimentar paz, vas a experimentar cambio, vas a experimentar la dirección que necesitas o la fortaleza. Amén. Ok, bueno, ahora quiero abrir este espacio para preguntas y testimonios, así que le voy a pasar la parte a mi amado esposo para que nos comparta lo que algunos de los estudiantes nos acaban de compartir. Bueno, Sí, una de las personas aquí presentes compartió un testimonio acerca de cómo cuando ella estaba comenzando en los caminos del Señor, alguien le explicó para saber, poder distinguir entre la voz de Dios y la voz de otra persona, ¿verdad? Entonces esta persona le da un ejemplo. Si alguien te llamara, que tú conoces más o menos bien, pero no tan bien, de un número desconocido y tú contestas el teléfono, te comienza a hablar, sabrías de inmediato si quién es la persona. Y ella dijo, bueno, me tomaría un tiempo quizás para distinguir la voz y eso, y quizás tenga que preguntarle para estar segura. Y entonces esta amiga le dice, ahora si fuera tu esposo que te llama, aunque sea un número desconocido, ¿tú reconocerías la voz de inmediato de tu esposo? Y ella le dijo, por supuesto, pues así mismo es con el Señor. Según nosotros pasamos
más tiempo con Él. ¿Cómo pasamos más tiempo con Él? Pasamos más tiempo con Él estudiando la palabra, pasamos más tiempo con Él en oración, pasamos más tiempo con Él en comunión con personas que tienen una relación continua con Dios. De esa forma conocemos más a Dios, conocemos su forma de pensar y hacer por el estilo. Y yo quiero comentar que a mí me ha pasado, ya me ha pasado en varias ocasiones y me pasó tan recién como la última clase que yo estaba hablando acerca de este pasaje donde Jesús dijo que si alguien te diese en la mejilla derecha, que tú le voltees la cara para que también te den la izquierda, ¿verdad? Y este pasaje yo entendía que se había sacado de contexto porque el contexto aquí es por causa del evangelio. Y yo di otras citas para apoyar una opinión que yo dije claramente, y yo pienso que esto es una opinión. Y yo di una cita. Pues mira, sale ser que esta misma semana, yo estaba escuchando la palabra y estaba escuchando en Primera de Pedro, si no me equivoco, el capítulo 5 donde el Señor confirmó que lo que yo pensaba que era una opinión no es una opinión. Está claramente establecido que el sufrimiento por Cristo es por causa del Evangelio. No es que si alguien me diera en la cara porque yo lo insulté, o porque yo soy un bocón, o porque me metieron un problema. No, 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 es por causa del Evangelio. Y ya me ha pasado en varias ocasiones donde yo digo, sin saber, sin tener contexto bíblico, sin tener un texto bíblico con el cual yo pueda apoyar un pensamiento, digo, oye, esto me parece como que esto debiera de estar en la Biblia. Me parece que debiera estar en la Biblia en algún lugar. Y cómo yo he llegado a la conclusión, ¿verdad? O cómo yo he llegado a desarrollar ese pensamiento que debiera estar en la Biblia, porque me es conveniente para mí, no, todo lo contrario, es porque a través de leer y estudiar la Biblia he aprendido a conocer la forma de pensar de Dios, Ujú. ¿ok? Porque la palabra dice, uno de los profetas dijo que sus pensamientos están en la palabra. La Biblia completa es la mente de Dios y ahí está su pensamiento, ahí está su corazón. Ahí es que nosotros lo conocemos. Es como ahora mismo tú pudieras, cualquier persona, ¿verdad? Después de ya casi 25 años de mi esposo y yo tener una relación, cualquier persona te puede entrevistar a ti acerca de mí y difícilmente que vas a decir algo erróneo acerca de mí, en cuanto a mis gustos, en cuanto a mis manías, en cuanto a todo tipo de cosas. Bueno, pasa lo mismo con Dios. Pasa lo mismo con Dios. Me ha pasado ya en varias ocasiones donde yo pienso, esto va conforme al corazón de Dios. No tengo un texto bíblico, pero yo lo creo. Y es cuestión de tiempo que escuchando la Biblia pasivamente o leyendo la Biblia encuentro el texto. Ahí está. Esa es la respuesta a lo que yo pensaba que era el corazón de Dios. Así. Amén. Amén, amén. Mira, me he levantado todas, a veces las mañanas siempre con una pregunta, analizando la vida, las cosas, la maternidad o en mis relaciones o algo que me molesta, algo que me aqueja, alguna incomodidad. Lo primero que yo hago es buscar en la palabra. ¿Qué dice la Biblia en las referencias bíblicas? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí me da todos los versículos de todo. Y ahí Dios me habla y me da la respuesta. Obviamente también uno tiene que procurar esa necesidad, esa urgencia de ir a la fuente, ¿no? De buscar. Abre la Biblia y busca la respuesta que necesitas. Y a través de la palabra tú puedes tener esa intimidad con el Señor donde Él trae respuesta a tus preguntas. Amén. Algo que me gusta mucho también para entender la Biblia en contexto es tratar de leer la Biblia en versiones que sean más fáciles de entender, porque si una persona está comenzando en su relación con Dios, estudiar, por ejemplo, la Reina Valera se puede hacer un complicado el español porque dice vosotros veréis, os llaméis y este tipo de lenguaje lo hace ver como muy religioso. Entonces, no nos gusta a muchas personas, pues esa idea de leer algo religioso, pues crea como cierta apatía. Es por eso que cuando usted quiera compartir algún verso bíblico con alguna persona que esté en conversa o usted quiere entender mejor la palabra,
busquen un español que sea más fácil de entender. Por ejemplo, Dios habla hoy. También tenemos traducción al lenguaje actual. eh, nueva versión, nueva traducción Internacional. viviente. No, la internacional no lo recomiendo mucho porque hay algunos versículos que han quitado. Nueva traducción viviente es una que también puede hacernos entender mejor la palabra de Dios en el español actual que nosotros utilizamos. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de nuestro estudio bíblico, pero si ha sido de bendición a su vida, yo les animo a que lo comparta con alguien, que también invite a alguna persona a nuestros estudios bíblicos. Nos reunimos todos los jueves por la plataforma Zoom. Al finalizar de este video podrá ver cómo poder accesar, la clave de acceso. Así que les esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal, Dindy Quiles y Michael Rivera. Sean bendecidos todos en el amor del Señor. Chao.